Un tema que me llama muchísimo la atención. Yo esta tarde estaba orando porque pues hay muchas cosas que uno quisiera compartir, pero a veces Dios le cambia a uno los planes. Y hoy fue uno de esos días en los que Dios me cambió los planes. Tenía algo preparado y Dios me dijo, no vas a hablar de eso, vas a hablar de aquello. Y vamos a ver algo y yo le he puesto así: ¿convencidos o acostumbrados? ¿Cómo es? ¿Convencidos o acostumbrados? Entonces mi pregunta es, ¿usted está convencido o está acostumbrado? Porque quiero que recuerde algo: Dios es padre, no abuelo. ¿Qué dije? Dios es padre y no abuelo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces y en muchas ocasiones lo que hacemos, lo que vivimos, lo que experimentamos dentro de la iglesia, lo hacemos quizá por costumbre. Y aunque no sea nuestra intención directa, terminamos haciéndolo de esa manera. Porque no lo han enseñado, porque nos han dicho, porque nuestro líder nos dice que lo hagamos, porque pues queremos seguir el ejemplo que nos han dado y simplemente por eso lo hacemos. Entonces vamos a ver tres cositas con respecto a estar convencidos o acostumbrados. ¿Qué es la fe? Entonces abran sus Biblias por favor en Romanos 10 y ahorita vamos a resolver estas preguntas. Romanos capítulo 10. Si ustedes ven el título que tiene desde el capítulo 9, el versículo 30, habla de la justicia que es por fe, y vamos a hablar hoy de la fe. Pero entonces vamos a leer ese capítulo y nos vamos a enfocar en algunos versículos. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Gracias. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Eso es lo que Dios habla con respecto al pueblo de Israel. Pero quiero que miremos esas tres cosas. La primera pregunta que hice, ¿cuál fue?
¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y recuerdan qué dice Hebreos 11, el versículo 1? ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Entonces hay dos cositas ahí. Primero, ¿qué es convicción? ¿Qué es convicción? Convicción es la capacidad de tener seguridad acerca de algo específico. Eso es convicción, tener total seguridad acerca de algo específico. Y mi pregunta en esta noche es: ¿usted tiene fe en Dios? Y los que no dijeron amén, ¿usted tiene fe en Dios? Es la capacidad de tener total seguridad acerca de algo específico. Y yo tengo la total capacidad de creer que Dios es Dios, que Él es soberano, que Él existe, que es mi Salvador, que es mi Señor, que es mi dueño, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, y por ahí derecho todo lo que usted se imagine. Esa es mi primera convicción. Y segundo, ¿qué significa certeza? Certeza es la posesión de la verdad. O sea, yo poseo la verdad, tengo certeza en algo porque sé que eso es verdad. Entonces es decir que si yo pongo la fe en esa posición, desde lo que me dice Hebreos 11 como convicción y certeza, tengo que pensar en tres cosas. Y esto lo vemos con los jóvenes en la pastoral juvenil. Hay tres niveles. El primero de ellos es una fe solamente por conocimiento. Estamos hablando de qué es la fe. Una fe que es por conocimiento. ¿Qué significa? Hay personas que creen en Dios. ¿Alguna vez se han visto en Semana Santa todos esos programas de Discovery Channel donde salen doctores, científicos, físicos, químicos, bueno, de todo, haciendo experimentos y diciendo que Dios es real? Y creen en Dios simplemente desde su cabeza, tienen conocimiento, conocen la palabra e incluso la conocen un poquito mejor que nosotros, porque han estudiado historia, porque han estudiado griego, porque han estudiado hebreo y porque se han ido a hacer excavaciones, o sea, la conocen muy bien. Mi pregunta para usted en esta noche primero es: ¿usted conoce la palabra? Amén. Yo conozco la palabra. Yo conozco que Dios nos dejó un manual de vida, y con ese manual de vida tenemos para hacer de todo. Usted necesita una respuesta para cualquier caso, ahí está. Solamente pídale: Señor, háblame a través de tu palabra. Porque hay muchos que dicen: Señor, tú no me hablas, pero difícilmente abren la Biblia durante la semana y luego se preguntan por qué Dios no habla, y vienen el domingo a decirle: Señor, háblame, y como yo siempre insisto, uno sale y ya fuerita se olvidaron de lo que se dijo el domingo y ahí fue. Entonces, primero, conocimiento, es el acercamiento hacia algo. Segundo, convicciones. Yo tengo que tener primero un nivel de fe, que es el conocimiento, ahora un nivel de fe que se mueve por convicciones, es decir, me estoy asegurando de algo. Me estoy asegurando de algo. Entonces, ahora vámonos a otro ejemplo. Yo sé que es necesario orar. ¿Cuántos saben que es necesario orar? Yo sé que tengo que orar. Ahora, mi convicción está en que si yo oro, Dios puede responder. Esa es mi convicción. El problema es: ¿usted ora? Usted puede tener conocimiento acerca de algo, tener una convicción acerca de algo, pero no tener una conducta. Y esa es la tercera cosa: conocimientos, convicciones y conductas. Yo conozco algo, me convenzo de ese algo, pero tengo que ejecutarlo, tengo que ponerlo en práctica. Y la fe tiene que ponerse en práctica. La fe tiene niveles y empieza a crecer, empieza a superar los niveles de expectativa. Es decir, a través de mis hechos yo pongo en evidencia lo que creo y lo que pienso. Esas son mis conductas. Y fue lo que Pablo nos dijo ahí en Romanos capítulo 10, versículo 8 de Romanos 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ahí ya comienza a hablar de mi conocimiento. En tu boca y en tu corazón. Ahí comienza a hablar de las convicciones que tengo acerca de la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí empieza el acto, la conducta, lo que yo soy, lo que yo actúo a través de la fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Voy a ser salvo. O sea que esos tres niveles con respecto a qué es mi fe tienen que cumplirse. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve, pero tengo que tener esas tres cosas: conocimiento, convicción y conducta.
Segundo, ¿cómo actúa la fe? ¿Usted cómo cree que actúa la fe? ¿Ejecutándola? ¿Aplicándola? Romanos 1:17. Por ahí comienza todo, por ahí comienza a actuar la fe. Así que la fe es ¿por dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted quiere tener fe, una fe genuina, una fe de la que la palabra habla, no puede salirse de ese marco. Su fe en Dios tiene que partir de la palabra. Si su fe en Dios no parte de la palabra, sino de lo que muchos le han dicho, comete un error bastante grande, que es lo que ha pasado de generación en generación, y por eso nuestro país es un país que está desafortunadamente ligado al catolicismo, no porque la gente esté convencida realmente de eso, sino simplemente porque pasó de generación en generación, porque mi papá me enseñó, porque mi abuelito me enseñó, y de alguna manera dentro de la iglesia cristiana está empezando a suceder lo mismo. Los jóvenes que hoy vienen a la iglesia, y estoy hablando desde mi trabajo con ellos, no creen en Dios porque tengan una relación personal con Él. Creen en Dios porque sus papás le dicen vamos a la iglesia, y si no va, lo pueden sobornar o hacer mil cosas. Y esos muchachos se están levantando con un conocimiento errado de Dios. ¿Por qué? Porque no parte de sí mismo, parte de la experiencia que mi papá ha tenido. ¿Usted ha visto milagros? Claro que sí. ¿Cuántos ha experimentado usted? ¿Hace cuánto que realmente usted no tiene un testimonio y se quedó con el testimonio de hace 50 años? No, es que una vez Dios hizo esto y aquello. Pero ¿cuál fue el último testimonio personal que usted tuvo con Dios? Pregúnteselo. Y es porque nuestras experiencias con Dios parecen empezar a alejarse cada vez más de su propósito, de su plan, de su llamado. Es decir que, ¿cómo actúa la fe? Primero, creyendo. El versículo 9. Dice la parte B: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Yo primero tengo que creer antes de hacer cualquier otra cosa. Primero tengo que creer en Dios. Y eso fue lo que, o es lo que Pablo está diciendo. Yo tengo que creer, pero ¿para qué tengo que creer? Eso lo dice dice que yo creo para justicia y confieso para salvación. ¿Dónde está? Ahora se me perdió. Versículo 10: porque con el corazón se cree para justicia. Ahí está mi primera acción. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que ¿cómo actúa la fe? Creyendo y confesando. Creyendo para justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál cree usted que es la justicia de Dios? ¡Yujú! ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios me dice que Él no me va a pagar como mereciera simplemente porque alguien ya pagó por mí. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios me dice que lo que yo mereciera, que usted y yo, ¿qué merecemos? La muerte, el castigo eterno. Pero la justicia de Dios dice: por amor a ti envié a mi hijo, y mi hijo pagó todo lo que tú tenías que haber pagado. Esa es la justicia de Dios. O sea que si primero yo creo para justicia, porque con el corazón se cree para justicia. Y el problema de muchos cristianos y de muchos de nosotros es que creemos que a través de nuestros propios actos Dios va a hacer más de lo que esperamos que haga. Es decir, usted dice: yo oro, yo voy a la iglesia, yo me levanto a las 4 de la mañana, yo voy cada domingo a culto, yo canto todas las canciones de alabanza, pero literalmente a veces su corazón está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios, porque su corazón no entiende que su justicia no es la justicia de Dios. Mi justicia me dice que a través de mis actos yo tengo, entre comillas, o más bien, entre comillas, yo merezco la salvación de Dios. ¿Usted y yo merecemos la salvación de Dios? Ninguno la merece. Pero su justicia me dice que Él ya pagó el precio y que por misericordia nos rescata y nos libra de ese lodo cenagoso. Ahora, y confieso con la boca, ¿para qué? Para salvación. O sea que de esa manera tiene que actuar la fe.
Yo tengo que confesar con mi boca para que la salvación se ejecute. Y tercero, ¿para qué me sirve la salvación? ¿Para qué me sirve la fe? ¿Usted para qué cree que sirve la fe? ¿Para qué sirve la fe? Vamos a ver algunas cosas. Podemos tener una lista gigantesca, pero la primera de ellas, o las que yo puse aquí, una, para no ser avergonzados. La fe me sirve para no ser avergonzado. Romanos 10:11, ahí lo dice el versículo siguiente. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea que mi fe me sirve para no tener vergüenza. El mismo Pablo en algún momento de su vida dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo del evangelio, y es porque todo aquel que en él cree no será avergonzado. Mi fe me sirve para no ser avergonzado. Otra de ellas, para salvación. Mire primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es ¿qué? La salvación de vuestras almas. Pero si usted lee desde el versículo 3, dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso es uno de los primeros aspectos de la fe. Si ustedes recuerdan, en Hechos hay un pasaje en el que se dice, o más bien Esteban predicó la palabra y por fe muchos creyeron. Pablo también en otro pasaje dice: pues porque es que si no creemos en que Cristo resucitó de los muertos, de nada nos sirve esto. Aquí podemos dejar todo botado porque de nada sirve. O sea que nuestra esperanza es viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible. Es decir, que a través de la fe también recibiremos ¿qué? Herencia incontaminada e inmarcesible. Esa herencia es de esa manera: incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que la fe también me permite soportar las pruebas. Por fe yo soy capaz de soportar pruebas. Sin esa fe es muy difícil soportar las pruebas. Si yo no tengo fe en Dios, literalmente cualquier prueba me va a abrumar y me voy a sentir por debajo. Además que Pedro lo dice aquí, lo dice también en el capítulo 5, pero dice: es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea que otra de las razones de la fe es que sea sometida a prueba. Ya dense cuenta de todos los usos que tiene la fe. La fe también debe ser sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cristo alguna vez estando en la tierra dijo: cuando yo regrese, ¿será que voy a hallar fe? ¿Será que cuando yo regrese voy a hallar fe? Y lo dice por esto, porque cuando Él regrese, nuestra fe que ha sido probada debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él sea manifestado. A quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que ya lo dijimos, la salvación. Otra de ellas, la fe, ¿para qué nos sirve? Para servirle. Miren Romanos 12. Esto es paseo bíblico. Romanos 12, si ustedes ven Romanos 12, ahí habla de los deberes que como cristianos tenemos. Desde el versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu y sírvanle al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible y en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y todo esto que dice ese pasaje, ¿a través de qué se logra? De la fe. Sin fe es imposible hacer todo esto. Es muy difícil, porque mi fe me dice que aunque yo no quiera, yo tengo que bendecir a mi enemigo. Mi fe me dice que aunque me cueste, voy a darle lo poco que tengo a quien lo necesita, porque yo sé que Dios me va a proveer. A través de mi fe, yo sé que el día que yo me paro acá a predicar o a decir algo, es Dios el que habla y no yo mismo, porque es a través de la fe que yo entiendo que yo puedo amar sin fingir hacerlo. Es decir, que ninguna de esas cosas las puede hacer usted sin fe, y si usted hace alguna de ellas sin fe, simplemente está obrando en sus propias fuerzas. Y va a llegar el día en que usted y yo nos presentemos delante de Dios, y podría llegar a pasar lo que el mismo Jesús dijo. Llegará un día en que se presenten y me dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús les dice: no los conozco, apártense de mí, porque lo están haciendo sin fe. Sin fe. Por eso Jesús en muchas ocasiones a sus propios discípulos les dijo: ustedes que quieren, hombres de poca fe. Y siempre lo recriminó por la fe. Siempre lo recriminó por la fe. Así que si yo quiero servir a Dios, también debe ser a través de la fe. Otra cosa, otra razón de la que tenemos que hablar: ¿para qué sirve la fe? Para justificarnos. Romanos 5:1. La fe nos justifica. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por la fe también somos justificados. ¿Y qué es justificados? Lo que ya dijimos. Cuando Dios nos justifica, es lo que ya hizo. Tú no vas a merecer el castigo que necesitas, sino que yo ya lo pagué por ti y te traigo ahora la gloria. De la justificación viene la glorificación. De la justificación viene la santificación. De la justificación viene la purificación. Eso es lo que Dios hace cuando somos justificados. Sin fe no pudiéramos ser justificados. Tan simple como eso. Sin fe no podemos ser justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra, ¿para qué nos sirve la fe? Para aprender a no andar por vista. Ustedes recuerdan el momento en el que
se presenta a Jesús. ¿Y qué estaba diciendo Tomás en ese momento? Si yo no meto mi mano en su costado y no toco sus palmas, yo no voy a creer. Y Jesús le dice: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Miren 2 Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Dice así: pero tenemos este tesoro, perdón, ese no es, 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Es decir, que necesitamos aprender a hacer las cosas sin necesidad de verlas. Y dice Dios que cuando logramos eso, somos bienaventurados. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Amén. ¿Para qué otra cosa necesitamos la fe? Para aprender a oír a Dios. Y ese ya lo leímos. Es pues la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, si usted quiere aprender a oír a Dios, tiene que hacerlo con fe. Sin fe no puede aprender a escuchar a Dios, porque estará escuchándose a usted mismo. Para agradarlo. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Yo les dije que esto era paseo bíblico, para darnos cuenta de todo lo que Dios tiene en su palabra. Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿qué? Es imposible. O sea que si yo quiero agradar a Dios, debo tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo así? Si yo me acerco a Dios buscando algo y no tengo fe, pues entonces ni siquiera pierda su tiempo, devuélvase, váyase a dormir, vaya a hacer otras cosas, porque Dios necesita de su fe activada para que Él pueda ejercer su perfecta voluntad en usted. Amén. ¿Para qué más necesitamos la fe? Mire Romanos 1. Se me perdió Romanos 1, desde el 16 y 17, miremoslo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea que si usted quiere vivir en Dios, tiene que hacerlo a través de ¿qué? De la fe. Todo es a través de la fe. En Dios todo es a través de la fe. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, ¿cómo entender ese sacrificio que Dios hizo por mí? A través de la fe. Dice: ¿alguno sería capaz de dar su vida por alguien? O sea, ¿usted sería capaz de dar su vida por alguien? Sí, de pronto por un hijo, de pronto por un amigo muy cercano, por un familiar. Pero usted sería capaz de dar su vida, digamos, por un hombre. Y la vez pasada el pastor Carlos tocó el tema, pero es difícil de todas maneras entenderlo. ¿Usted daría su vida por un hombre como este señor Garavito? Creo que difícilmente lo haría. ¿Usted daría su vida por un hombre como los que están negociando allá en La Habana, y que cada vez que le dicen: venga, ¿usted por qué no se disculpa con la gente? Ellos dicen: no, yo por qué tengo que disculparme, yo no he hecho nada? O sea, ahí está nuestro actuar como humanos. Pero aquí dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Yo no voy a poder entender el evangelio, es decir, la buena nueva de la salvación, si no creo en un Dios que lo puede perdonar todo. Es decir, que aún a esos hombres tan pecadores, que uno humanamente hablando diría: ellos no merecen ni que tú los mires, debiéramos entender por fe que Dios aún a ellos los puede rescatar. Y además dice que se revela también para fe. Si yo creo eso, mi fe aumenta, mi fe crece, mi corazón se agranda y puedo entender que Dios recibe a todo el mundo. Y eso finalmente me va a dar vida. Mas el justo por la fe vivirá. ¿De qué manera vivió Abraham? ¿Abraham conocía la ley? No.
Pero dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. Es decir, todo lo que él hizo, lo hizo simplemente porque creyó que Dios era tan grande que podía hacer cualquier cosa. Por la fe Abraham, y si ustedes leen Hebreos capítulo 11, ahí se van a encontrar con los héroes de la fe. Abraham vivió por fe. Una más, ¿para qué nos sirve la fe? Miren Romanos 14, 23. Pablo aquí le está hablando a los romanos, hablando acerca de las personas que son débiles en la fe. Él les dice, bueno, cuídense de no dañar la fe de otros, porque usted es muy fuerte, pilas con la fe de otros. Pero en el versículo 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. O sea que cualquier cosa que usted haga con la intención de agradar a Dios y la hace sin fe, simplemente dése por entendido que usted está pecando. Y eso es fuerte. O sea, es que Dios es bonito, pero también nos exhorta de una manera radical. Todo lo que no se hace con fe y no proviene de fe es pecado. Todo. Y yo que conozco a Cristo y hago las cosas simplemente por agradarme a mí mismo o sin fe, simplemente estoy cometiendo pecado. O sea que ¿para qué me sirve la fe? Para no pecar. La fe me sirve para no pecar, porque es a través de ella que yo voy a lograrlo. Y quiero que miremos un pasaje más, Primera de Juan. El capítulo 5. Esos primeros 5 versículos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria nuestra? Nuestra fe. O sea que ¿para qué nos sirve la fe? Para vencer, para derrotar a todo lo que se venga por delante, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y dice el versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, si usted quiere vencer al mundo, lo que usted necesita es fe en el Hijo de Dios. Fe en el Hijo de Dios. Entonces, vuelvo a la pregunta desde el principio. ¿Usted está convencido o acostumbrado de su vida cristiana? ¿Convencido de lo que hace? ¿Convencido de su experiencia con Dios? ¿Convencido de su relación personal con Él? ¿O en algún punto de su vida se ha autoengañado y se ha acostumbrado tanto a estar cada miércoles aquí, a estar cada domingo en la iglesia, a servirle con un chaleco, que se volvió ya parte de su rutina y se ha olvidado de todo lo importante que es la fe en nuestras vidas? Por eso la pregunta: ¿convencidos o acostumbrados? ¿Con fe o sin ella? ¿Convencidos? Amén, convencidos. Y recordemos las 3 cositas que vimos. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿cómo actúa? Creyéndola y confesándola. ¿Y para qué nos sirve? La lista pudiera ser infinita. Entonces simplemente yo quiero es que usted tenga esto: que usted no puede ser un nieto de Dios. Dios no tiene nietos. En ningún lado usted va a encontrar en la Biblia que Dios tenga nietos. Dios tiene hijos, y como hijos usted tiene que tener una relación personal con Él, y esa relación solamente se va a lograr a través de su fe en Él. Usted tiene conocimiento, convicciones y conductas, es decir, conoce la palabra, cree en ella y además la vive. Eso va a hacer que su fe se active cada vez más, cada vez más. Y dice que conforme a la medida de nuestra fe debemos actuar en Dios. No esperes más para unirte a nuestro canal de YouTube. Ingresa a youtube.com/alcance global y encuentra todas tus predicaciones y videos favoritos. Solo dale clic en suscribirse y sé parte de nuestra familia. Somos Alcance Global. Encuéntranos en Twitter como @alcanceg y sigue paso a paso la información de tu iglesia desde tu casa o dispositivo móvil.
Somos Alcance Global. Conéctate con tu iglesia. Ingresa a alcancetv.net y sé parte de esta nueva generación. Somos Alcance Global. No te pierdas todo lo que tenemos para ti. Ingresa a facebook.com/alcanceg y entérate de todas las bendiciones que hay para tu vida. Somos Alcance Global.